El senador republicano de Luisiana, John Nelly Kennedy, causó controversia al realizar comentarios despectivos sobre México y su relación con Estados Unidos durante una sesión con la directora de la DEA, Annie Milgram, y el director del FBI, Christopher Wray. Sus declaraciones fueron insultantes, afirmando que la economía de Estados Unidos es 18 veces más grande que la de México y que sin el pueblo estadounidense, México estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio. Esto parece ser más propaganda que injerencia, ya que no se busca una solución real al problema y es posible que no les convenga actuar en contra de los temas sobre los que son críticos. El objetivo real parece ser influir en la mente de los votantes más influenciables para obtener apoyo en las elecciones. En los Estados Unidos, hay una estrategia infalible: crear un enemigo común, que no necesariamente tiene que ser real, como se ha visto a lo largo de la historia con las intervenciones estadounidenses. No importa si el país representa una amenaza real o no, lo único que importa es que las personas lo perciban así. En una de las formas más populares de manipulación social, llámese China, Rusia o México, no importa quién sea seleccionado desafortunadamente para el papel, se recurre a la propaganda para crear un enemigo concreto. Si no existe, se inventa, y si existe, se exagera su importancia. Además, si examinamos más de cerca, en 2007 se firmó la Iniciativa Mérida, un programa de colaboración entre México y Estados Unidos en el que se financió equipamiento y entrenamiento. El resultado de esto ya lo conocemos todos. Actualmente, México está siendo objeto de manipulación de su imagen pública con fines económicos y propagandísticos. Siendo un socio importante de Estados Unidos con una relación mutuamente beneficiosa, se nos retrata mediáticamente como una amenaza extremadamente peligrosa para la sociedad estadounidense. Lo más preocupante es que hay personas que realmente creen en esta representación distorsionada. Sin embargo, una invasión militar a México sería mal vista, por lo que Estados Unidos, desde la década de los 90, cambió su estrategia a nivel internacional y decidió dejar de promover golpes militares, ya que estaban ampliamente desacreditados ante la opinión pública. En su lugar, comenzó a promover un tipo diferente de golpes conocidos como golpes blandos. Gene Sharp, quien colaboró extensamente con la CIA, fue el autor de la teoría de los golpes blandos. El primer intento de golpe blando se llevó a cabo en China en la década de los 90, pero no tuvo mucho éxito. Sin embargo, unos años más tarde, esta estrategia se aplicó en uno de los países del antiguo bloque socialista con buenos resultados. En América Latina, se han aplicado en varias ocasiones los golpes blandos como estrategia preferida por Estados Unidos para derrocar gobiernos progresistas. Esto se evidenció en los casos de Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú. En diversos gobiernos de América Latina, se han aplicado golpes blandos contra gobiernos progresistas. No tenemos motivos para creer que México será una excepción a esta estrategia. ¿Van a aumentar? Sí. Es que el problema, de veras, con todo respeto, es muy difícil que Estados Unidos salga de la crisis en que se encuentran si no cambian sus políticas añejas, rancias. Tienen que regresar a lo que fue en un tiempo la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt. Tienen ejemplos. Regresar a lo que fue la política de alianza para el progreso del presidente Kennedy. El respeto a los pueblos, a la soberanía de los pueblos, pero siguen con la política que se definió a principios del siglo XIX, la política Monroe. Cuando le pide el presidente Monroe una recomendación al expresidente Jefferson y le dice, a ver si le encuentras por ahí, ¿cómo
llevar a cabo la política exterior en Estados Unidos. Y Jefferson les recomienda, miren, no nos metamos en asuntos que tengan que ver con países europeos, pero procuremos que ningún país europeo intervenga en América. América para los americanos. Y a partir de ahí, a invadir países. Entraban y salían, y ponían y quitaban presidentes a su antojo. Y esa manía se les quedó. Esto, por ejemplo, ¿cómo le van a estar dando dinero a opositores a gobiernos legal y legítimamente constituidos? Es injerencismo. Sorprendentemente, la economía de México y Estados Unidos están estrechamente entrelazadas. Especialmente durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos adquiere el 80% de las exportaciones mexicanas, mientras que México compra el 40% de las exportaciones estadounidenses. Este volumen de comercio es extremadamente significativo entre ambas naciones. Otro factor determinante es que Estados Unidos enfrentaría serias dificultades internas al atacar a México, ya que hay aproximadamente 41 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos que residen en Estados Unidos, lo que crea un vínculo profundo entre ambas naciones hermanas. La comunidad mexicana ha logrado establecerse de manera relevante en la sociedad estadounidense, tanto en roles laborales como en cargos públicos, donde ejercen su influencia en favor de México. Además, también es notable la presencia de estadounidenses o hijos de estadounidenses que residen en México, superando las 700,000 personas según el INEGI. En conclusión, aunque técnicamente y militarmente es posible una invasión a México, tendría consecuencias desastrosas para todas las partes involucradas y carecería de sentido una operación de este tipo. Si te gustó el video y eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones.